Continuando con las vías bioquímicas de metabolismo de los xenobióticos, tenemos las reacciones de tipo 2 o de fase 2. Entre ellas existe un mecanismo que se llama glucuronidación, que es una conjugación donde se utiliza fundamentalmente en el metabolismo de las naftilaminas mediante el citocromo P450 que genera un metabolismo de eliminación de esta sustancia a través de la orina. Su acumulación produce cáncer de vejiga. Esta naftilamina la podemos tener en pinturas, en colorantes o en algunas industrias que manejen también algunos elementos como pesticidas, entre otros. Otras reacciones de fase 2 son las biometilaciones. Las biometilaciones son las encargadas de manejar metales pesados como el mercurio inorgánico, que genera necrosis de túbulos contorneados proximales. Este mercurio inorgánico está en los herbicidas, fungicidas, plástico y también elementos electrónicos. El metilmercurio, que se encuentra en las luces fluorescentes, en las baterías de carros, en las pinturas de látex, que contaminan los ríos, también la tumbaga que utilizan para quelar el oro y poderlo extraer de manera ilegal, contamina los pescados y al consumir mercurio en los peces, pues vamos a tener daño en el cerebelo, retardo mental y la muerte también por metilmercurio. El dimetilmercurio, que es mortal a 0.001 mililitros, se puede unir y formar complejos con la cisteína en el cerebro, se puede absorber a través de la piel y es carcinógeno. Este mercurio lo podemos tener en la agricultura, en las pinturas, entre otros. Otras fases 2 o reacciones de fase 2 será la conjugación con glutatión. Esta conjugación con glutatión genera detoxificación y los metabolitos primarios de su conjugación generan glutatión reducido que también puede ser tóxico con algunos metabolitos de ciertas sustancias. Estos metabolitos de la glutatión, de la conjugación con glutatión, van a ser hidrosolubles y los podemos eliminar fácilmente a través de la bilis o de la orina. Un ejemplo de conjugación con glutatión es el plástico, el cloruro de vinilo. Todos los días nosotros estamos expuestos a consumir plástico, por ejemplo, si consumimos comida en materiales desechables o fragmentos de plástico de teflón al cocinar. Este plástico se va a unir en nuestro hígado al citocromo P450, a las macromoléculas porque son muy grandes. Es metabolizado a cloroacetaldehído y luego conjugado con glutatión para una detoxificación. Es reducido, hidrosoluble y es eliminado a través de la bilis o de la orina. Miren, entonces podemos consumir plástico y al consumirlo lo vamos a metabolizar y lo vamos a eliminar a través de las heces o estas partículas van a ser metabolizadas en nuestro hígado y lo vamos a eliminar. Hasta aquí hemos hablado de las reacciones de fase 1 y fase 2 del metabolismo en los xenobióticos. Vamos a ver algunos ejemplos de xenobióticos como por ejemplo el tabaco. Entonces, el tabaco o el tabaquismo es un vicio social, es decir, en muchas ocasiones o casi siempre se genera por imitación. El adolescente fuma porque ve a otros adolescentes fumar o por la presión del grupo. El tabaco tiene 43 sustancias carcinogénicas conocidas, les voy a enumerar algunas, como arsénico, níquel, cadmio, cromo, acetaldehído, fenol, dióxido de nitrógeno, formol, formaldehído, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono, el cual tiene 200 veces mayor afinidad para la hemoglobina y paraliza las vías respiratorias y genera pues alteraciones complejas en la vía respiratoria. La nicotina, que es un alcaloide que es el que tiene el tabaco, pues es un alcaloide que estimula los receptores nicotínicos del cerebro y estimula la liberación de catecolaminas, por eso es altamente adictivo. Aumenta la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el flujo coronario, por eso genera infarto agudo de miocardio, aumenta la contractibilidad y moviliza ácidos grasos libres. También, pues daña las vías respiratorias y se acumula en la saliva, por eso produce también cáncer de boca, de lengua y de faringe. Los efectos del tabaco pues son muy deleterios. En general produce cáncer de pulmón como primera instancia, infarto agudo de miocardio, daño en los fetos, las mujeres fumadoras van a tener alteraciones
teratogénicas o de daño en el feto, arritmias cardíacas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, úlcera péptica, cáncer de estómago, cáncer de mama, muerte súbita, muerte en el feto y también puede generar en los niños que están expuestos otitis, sinusitis y asma. O sea, consumir tabaco es un vicio que lleva a la muerte. Otro elemento que vamos a contemplar dentro del metabolismo de los xenobióticos es el alcohol. El alcohol es un vicio social. Se cree que en Estados Unidos hay 12 a 20, 15 a 20 millones, perdón, de alcohólicos, que es un vicio social, es decir, es un vicio que está legalizado. 100 miligramos por decilitro generan embriaguez, es decir, algún grado de síntomas, pero la normatividad colombiana establece que por encima de 49 miligramos por decilitro ya es embriaguez grado 1. 44 mililitros de etanol por una persona de 70 kilogramos le va a generar embriaguez. 175 mililitros de vino pueden generar embriaguez, 8 cervezas. 175 mililitros, 88 centímetros cúbicos de whisky pueden generar embriaguez. Se supone que en la literatura 200 miligramos por decilitro llevarían a una persona a coma, pero en las autopsias que yo me he hecho he encontrado niveles muy superiores a esto. De 300 a 400 mililitros por decilitro, miligramos por decilitro generarían paro respiratorio y la muerte. O sea que muchas personas a través de la tolerancia, es decir, del consumo crónico de alcohol, pueden generar niveles en sangre hasta de 700 miligramos por decilitro. Existe un fenómeno con el alcohol que se llama tolerancia, es decir, que hay una inducción del citocromo P450 de 5 a 10 veces para que la persona tenga una mayor capacidad de metabolizar sustancias xenobióticas. Es como yo les explicaba que esto es un proceso de tipo genético donde las personas heredan genéticamente citocromo P450 de generación en generación, inclusive desde antes de Cristo ya vienen consumiendo alcohol, heredan unos citocromos P450 muy resistentes que les va a permitir tener un metabolismo del etanol muy alto. El metabolismo del etanol se da hacia acetaldehído por el alcohol deshidrogenasa que se encuentra en el estómago y en el hígado. Luego va a ser catalizada en el hígado por el citocromo P450, el acetaldehído, y va a ser transformado hacia ácido acético por la aldehído deshidrogenasa. A través de polimorfismos genéticos vamos a tener mayor o menor actividad o mayor o menor tolerancia al alcohol. Un ejemplo clásico es que las mujeres tienen menores niveles de alcohol deshidrogenasa, mientras que los hombres tienen mejores niveles de alcohol deshidrogenasa, por lo tanto las mujeres se emborrachan más fácilmente que los hombres. El metabolismo del alcohol es el causante de la intoxicación cerebral y de todos los grados de embriaguez. ¿Qué genera el alcohol? El alcohol es muy deleterio, daña el hígado y produce cirrosis alcohólica, hepatitis alcohólica. También altera el metabolismo de otros tóxicos, genera un daño hepático con hepatitis por consumo crónico, daño directo del hepatocito, cicatrización y reparación con hepatitis crónica, esteatohepatitis alcohólica y finalmente la cirrosis. Vamos a desarrollar para entender el consumo de sustancias psicoactivas y el consumo de estos elementos que generan daño a nivel cerebral y también un componente de tipo social, un cineforo a través de la película Dallas Buyers Club, y deberán responder las siguientes preguntas en el Classroom. Primero, ¿cuántos vicios aparecen expuestos en la película? ¿Cuáles pueden ser las causas de la tos del protagonista que se llama Ron Woodruff? ¿Cuál es la característica de los médicos que aparecen en la película, en especial de la doctora Eve Sachs? ¿Cuáles pueden ser los factores que llevaron a la enfermedad del protagonista Ron Woodruff? ¿Cuál es la relación entre Ryan y Ron? Deben enviar esto al correo electrónico y subirlo a la plataforma de Moodle o a este Classroom. Idealmente es que lo hagan a este Classroom para que cumplan con la tarea.